Nehemías capítulo 8, versículo 10, ahí donde voy a estar leyendo, que dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Recibe esta palabra, mi amado hermano. Amén. Para ti, para tu vida, para tu corazón. Recibe esta hermosa palabra que Papá Dios te da, que Papá Dios te manda. Recibe esta palabra a tu vida, a tu mente y tu corazón. Amén, de que estamos en un tiempo de tantas noticias desalentadoras. El Señor nos dice, porque día santo es nuestro al Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y de eso yo quiero hablar antes de orar. Yo quiero que usted me dedique unos minutos antes de entrar en oración. Recuerde que estuvimos hablando, amado hermano, acerca del fruto del Espíritu, y en estos días hemos venido hablando acerca del fruto del Espíritu. Semana pasada, en Gálatas 5:22, luego estuvimos hablando de ese fruto que es el amor, y hoy quiero hablar un poquito, si usted me lo permite, y Dios y usted, acerca de el gozo que es fruto del Espíritu. Y es muy bueno, amados, que nosotros comprendamos el significado de gozo, pero a la luz de la Biblia, y poner en práctica el gozo en dependencia del Espíritu Santo. Poner en práctica el gozo, pero en dependencia del Espíritu Santo. Yo quiero que tú memorices este texto bíblico de Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Yo sé que Dios trata hoy con muchas personas. A esta hora el Señor trata con muchas personas sobre esta verdad de la palabra. Yo quiero definir el término gozo en este momento, y el gozo del griego chara, que significa deleite, relacionado con chairo, gozarse, regocijarse. Y esta palabra para gozo viene de la misma raíz de la palabra gracia. La gracia tiene que ver con la actitud de deleite al recibir un favor no merecido, el deleite porque alguien me concedió un favor. O sea, lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor es la gracia. Y debemos tener pendiente y constante, y hay cierta relación en esto, sobre eso que Dios hizo con nosotros, que nos ha dado ese tesoro tan grande que es la salvación. Y esto debe llevarnos a estar en constante gozo, porque la salvación es un tesoro tan grande y valioso que nadie, absolutamente nadie, no lo podía dar. Nadie, ni lo merecíamos nosotros. Entonces, por su gracia y su misericordia, nuestro Dios a nosotros nos ha bendecido con salvación. Por eso Pablo, en un momento regocijado, se atreve a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y ahí empieza a hablar de la salvación y del proceso de la salvación, de la gracia que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Hermanos, es probable que nos falte algo a nosotros ahora mismo, algo material,
algo sentimental, pero como quiera, el gozo debe estar presente porque no depende de nada material, de nada físico, sino que depende de Dios y es un fruto del Espíritu. Podemos decir, amados hermanos, que gozo es deleitarse en algo o en alguien. Entonces, nosotros nos deleitamos en la salvación, nos gozamos en la salvación. Nosotros nos deleitamos en Dios y nos gozamos en la salvación. El gozo no es una manera de emoción, es algo que vino de Dios y es algo que vivimos constantemente, lleno del Espíritu Santo y que se manifiesta en diferentes circunstancias. Cuando nosotros leemos en Jeremías capítulo 15, versículo 16, encontramos una verdad declarada de Dios para ti, para mí, para que podamos entender esto mejor. Dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis amados hermanos, para el profeta Jeremías, en medio de la angustia que vivía, pudo experimentar gozo a causa de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 111, el escritor menciona que su palabra le ha causado gozo, pues la ha tomado como su herencia. En nuestra vida cristiana debemos incorporar la palabra de Dios para renovar nuestros pensamientos. Romanos 12:2, y así en dependencia del Espíritu Santo gozarnos en medio de las circunstancias. Por ejemplo, este año, hermano, hemos tenido noticias terribles y hemos visto acontecimientos que nos han conmocionado a todos. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿será que podemos gozarnos en medio de los terremotos de Puerto Rico? ¿Será que podemos gozarnos en medio del dolor? ¿Será que podemos gozarnos en medio de la prueba? ¿Será que podemos gozarnos en medio de la dificultad que estamos atravesando hoy? Sí, de acuerdo a la Biblia, sí. Porque el gozo no tiene que ver con algo carnal. El gozo tiene que ver con lo espiritual, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios hará en nuestra vida. Por eso, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de que tenemos noticias terribles, que si República Dominicana está siendo amenazada por un sismo, por un terremoto, por un maremoto, que si tenemos pruebas, que si tenemos los políticos de este lado, que si hay dificultad, como quiera, el gozo del Señor, si tenemos la palabra y tenemos a Dios y tenemos la salvación, el gozo de Dios ha de estar en nuestra vida. Juan 15, verso 10 al 11 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amado hermano, el guardar la palabra, el tener la palabra, el creer en la palabra, el vivir una vida en comunión con Dios nos produce gozo. Por eso es que nosotros los cristianos no necesitamos ir al DRIN, no necesitamos ir a la discoteca, no necesitamos de la droga, no necesitamos del alcohol, no necesitamos de los vicios para sentirnos felices, para sentirnos gozosos. No necesitamos nada de esto. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación, creemos en Dios, tenemos fe, tenemos la palabra. La palabra está en nosotros. Y eso produce gozo, aún en medio de la prueba.
Mire, hay un momento que estamos a punto de explotar como seres humanos. Hay un momento que estamos desesperados por algo que está pasando. Pero de repente clamamos, de repente venimos a la oración y toda nuestra mente se va despejando sin necesidad de droga. Toda nuestra mente se va despejando sin necesidad de cigarrillo, sin necesidad de las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque su palabra produce gozo, su espíritu en nosotros produce gozo. Mire, hermano, si hay alguien que se siente abatido en esta hora, si hay alguien que se siente caído, que se siente con las alas en el suelo, que se siente pensando que mejor es morir, debo decirte que eso es aflicción. La carne está afligida, necesita de Dios, necesita de la palabra, necesita salvación, necesita del Espíritu Santo. Por eso es que la depresión comienza como con un desajilo espiritual. Esa depresión comienza con un desánimo, con una falta de esperanza, con un nadie me quiere, con un Dios no está conmigo, porque empezamos a dudar de la Biblia. Porque empezamos a dudar de la palabra del Señor. Dios no está conmigo, nadie me quiere, todos me odian, no significo nada para nadie, yo debí no haber nacido nunca. Entonces todos esos pensamientos vienen arropándote, vas perdiendo la fe en la palabra, vas perdiendo la fe en Dios, vas alejándote de lo espiritual y te arropa ese desacierto. Y se va el gozo, entonces empiezas a sentirte triste, entonces empiezas a sentirte desamparado, empiezas a dudar de Dios, empiezas a dudar de la iglesia, empiezas a dudar de tu pastor y de la gente que Dios te ha puesto a tu lado, y luego termina muriendo a nivel espiritual, y algunos terminan muriendo también a nivel físico. ¿Por qué? Porque no tienen gozo, están vacíos, están tristes. Encontramos la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 2. Sin duda alguna, hermano, el amor del Señor está en nuestra vida, en aquellos que creen, en aquellos que confían. Si leemos en su palabra y buscamos la esperanza que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras, en ella vamos a encontrar el gozo y en ella vamos a encontrar la paz y la sabiduría para vivir en la vida. Santiago 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿por qué Santiago está diciendo eso, señores? Porque no es fácil estar en prueba, no es fácil usted recibir malas noticias constantemente. No es fácil usted tener una gran dificultad, una situación que te agobia como una espina clavada en el pie que está en el zapato. Sin embargo, Santiago dice: hermanos míos, ustedes tengan gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Lo que pasa es que Santiago sabe que el gozo no depende de la situación actual, sino que el gozo tiene que ver con lo espiritual. La alegría es otra cosa al gozo. El gozo es espiritual, la alegría es una emoción, pero el gozo es espiritual. Por eso que siempre en la palabra del Señor, constantemente, nosotros somos llamados a estar siempre gozosos. Estén siempre gozosos. O sea, encontramos a Pablo diciendo: estén siempre gozosos. Encontramos a Cristo diciendo que estemos siempre gozosos. Pero es porque el gozo es el fruto del Espíritu. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo y vivir aburrido, como que le deben y no le pagan. Y todo le molesta, y todo lo que está a su lado. Si la gente se ríe, se molesta. Si el otro salta, se molesta. Las alegrías de los otros le molesta. La chercha de los otros le molesta. La sonrisa o la chanza de los otros le molesta. Eso es una vida vacía, una vida apagada. Nosotros podemos ser respetuosos. Nosotros podemos ser personas, como le digo, que caminan por las reglas. Pero eso no tiene que ver nada con caminar enojado. Porque nosotros no podemos caminar enojados, sino que el gozo del Señor, el gozo en la vida del cristiano, es tan pero tan importante
que la Biblia dice que el gozo es la fortaleza de nosotros, aquí donde yo estuve leyendo hace un ratito. Santiago habló de esto. Es indudable, completamente indudable, que las pruebas en la vida del cristiano no son causa de alegría. Sin embargo, Santiago nos exhorta a tener sumo gozo, no cualquier gozo, sumo gozo. Por eso, amado hermano, por eso nosotros debemos escudriñar las sagradas escrituras. Porque en la palabra nosotros aprendemos a lidiar con los problemas y las dificultades. ¿Usted sabe la cantidad de gente que hemos escuchado que se quita la vida? No importando la religión que dicen tener. ¿Usted sabe la cantidad de gente que están en puesto de eminencia que se ha quitado la vida? ¿Sabe por qué? Porque pierden la esperanza. Porque empiezan a estar abrazando, en muchos casos, angustias extremas dentro de su corazón. ¿Qué pasa por una gente que se está a punto de quitar la vida? Lo que no se la han podido quitar, dicen que se sienten desamparadas. Gente que ha intentado quitarse la vida y por misericordia de Dios no ha sucedido. Luego dicen lo que pasaba por su mente. Se sienten desamparados, que nadie los quiere por un problema, por una deuda, porque creen que todo se acabó. Entonces, una angustia extrema, profunda, dentro del individuo lo lleva hasta quitarse la vida. ¿Cuántos casos no hemos visto de personas de renombre hasta a nivel espiritual que se han quitado la vida? Porque se dejan arropar de ese desaliento. Muchas veces nos dejamos desarropar de esa amargura extrema que nos quita el gozo, que nos quita la paz, que nos quita la alegría. Y eso nos debilita. Entonces el enemigo viene y hace estrago en nuestra vida. Por eso usted ve que hay personas que aparecen perdónenme, yo no lo quería hacer, por la angustia grande que tenían. Mi amigo, mi hermano, el Señor nos llama a nosotros a estar siempre gozosos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, aunque ustedes estén en dificultades, cuando estén en pruebas diversas, no en una prueba, dice Santiago, cuando se encuentren en grandes dificultades, tengan presente el gozo. Porque el gozo, reitero, no es un sentimiento emocional. El gozo tiene que ver con lo espiritual. Es fruto del espíritu. Por eso entonces, no importa lo que esté pasando, como lo espiritual no va a depender de la economía, de la deuda, del problema, de la dificultad, sino que depende de lo espiritual. Entonces Dios te está diciendo, yo te voy a suplir lo que tú necesitas para estar siempre gozoso. ¿Y por qué hay gente por qué hay hermanos que usted lo ve que parecen ogro? ¿Por qué hay gente que usted lo ve encarado todo el tiempo? ¿Por qué hay gente que usted lo ve, hermano, que todo el tiempo están con una amargura extrema? ¿Sabe por qué? Porque le falta el Espíritu Santo de Dios, esa relación con Dios. Hermano, cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú intimas con Él, cuando tú hablas con Dios, cuando tú te acercas a la fuente inagotable que es nuestro Dios, entonces toda esa pena, todo ese dolor, toda esa aflicción, toda esa amargura, todo ese pesar, el Señor se lleva todo eso, porque su Espíritu Santo fluye en nosotros el gozo. Entonces caminamos fuerte en medio de toda prueba, de toda dificultad. Tenemos nuestra frente en alto, siempre nos ponemos bonitos. En mal tiempo ponemos buena cara. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros. Hay gente que cree, hermano, que el Espíritu Santo es para brincar y saltar simplemente. El Espíritu Santo en nosotros produce gozo cuando te están criticando. Eso que te ayuda a mantenerte de pie, aunque te critiquen, aunque te odien.
callen, aunque te maldigan, aunque te desprecien, aún en las pruebas. ¿Tú sabes lo que me hace a mí estar aquí todos los días? En una sola nota. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que me hace a mí hablar con viva voz la palabra? El Espíritu Santo. Porque esto cansa, Señor, esto cansa. Estar aquí, esto cansa. Yo no tengo fiebre de estar aquí. Ya eso yo pasé, ya la fiebre de yo hablar en radio, hace tiempo que yo la quemé. Esto cansa. Estar en un cuarto encerrado, eso te cansa. Pero tú sabes lo que me hace realizar dicha labor cada día. El gozo del Señor. Y me hace hacerlo con gozo, con alegría. Hay gente que me llama y me dice, Jorge, pero usted, y usted no tiene prueba. Hermano, yo vengo aquí a veces que si yo le cuento, usted llora. Pero mucha gente no lo cree. ¿Y por qué nos mantenemos activos? Con energía, con fuerza. ¿Tú sabes quién lo hace? El Espíritu Santo, que produce en nosotros el gozo. Su palabra nos consuela. Mira, hay un momento que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que decimos, mira, cualquiera no va, cualquiera no sale, cualquiera no predica, cualquiera no hace nada. Pero cuando viene el Espíritu Santo con su palabra, cuando viene esa gracia, ese manto de gozo, entonces tú te levantas y tú dices, no, tengo que pararme, tengo que cumplir con lo que Dios me ha dicho. Pero eso lo hace el Espíritu. Por eso que, ¿tú sabes por qué que los artistas famosos en su mayoría caen en la droga, caen en una vida de droga? Porque no aguantan el fuego, no lo aguantan. Humanamente hablando, no se aguanta. Necesitan de sustancias controladas. Por eso algunos se hacen adictos, terminan mal. ¿Por qué? Porque caen en la droga, caen en situaciones difíciles. He oído artistas que han dicho, tenía que consumir para poder cumplir con los conciertos, para poder salir en público y sonreír, para poder abrazar a tanta gente, para poder hacer tantas cosas. Luego que se quitan del escenario, entonces van y se drogan. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen el gozo del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el gozo del Espíritu Santo, tú no sufres eso. Dios te ayuda, porque el motor y la fuerza que te impulsa a hacer lo que tú haces, y entonces tú lo haces con amor, y tú lo haces para Dios, no para el dueño, sino que tú lo haces con respeto, con amor y con entrega, y lo haces para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce gozo en ti, y el gozo es una fortaleza. Y esto es importante entenderlo. Yo estaba mirando el caso de este recién artista dominicano que falleció, que se autodenominaba el Nazareno, y estuve mirando algunos reportajes de cómo fue su vida y de algunas canciones que apuntaron en su época. Y mirando los reportajes que le hicieron finalmente, es lamentable cómo una persona que estuvo en la alta estrella del firmamento, humanamente hablando, brillando, donde tenía tantos fans y gentes que en su época, si tenían que pagar para verlo, pagaban, comprar un cassette, lo compraban, un LP, lo que fuera, y morir en la nada. Ahí están los videos. Cómo terminó la vida de ese cantante. Y otros tantos que también están ahí los videos. Y de otros artistas internacionales. Hay una artista muy famosa que gastaba $1,000 diario en droga. $1,000. Que ella lo dijo. Gastaba $1,000 diario en droga para drogarme. Es que ese tipo de persona que cae en eso no tiene el Espíritu Santo que le da el gozo. Cuando ellos testifican, dice que me sentía vacío. Salía en el escenario y me sentía vacío. Pero ¿y cómo es posible tú que tienes tanta gente que te aplaude? Tanta gente que son capaces de tomar una gilet y desollijarse por ti. Pero estaba vacío. Cuando van a los camerinos lloran a veces. ¿Sabe por qué? Porque le falta el gozo del Señor.
cuando tenemos el gozo de Dios, fruto del Espíritu, no necesitamos droga, no necesitamos alcohol, no necesitamos nada de esta vida. Lo utilizamos para beneficiarnos, porque hay cosas que Dios nos ha dado aquí en la tierra que se pueden disfrutar, la playa, el río, etcétera. Salir y conocer lugares, eso está bien, pero no lo hacemos de que para quitar un vacío que hay en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Espíritu Santo, el gozo de Dios en nosotros, producido por el Espíritu Santo, quita pena. Eso quita la pena, quita el mal de amor. Yo no he visto a ningún cristiano, tengo mal de amor, déjame beberme 4 frescosas, que tengo un mal de amor que no lo aguanto. No, porque nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Ese gozo se manifiesta, nos fortalece en la prueba, en el dolor, en la aflicción. Y aunque no tengamos fuerza, entonces recibimos esa fuerza de Dios. Y es probable que alguien que esté escuchándome en esta hora tenga un vacío en su corazón profundo. No lo trate de llenar con nada ni con de este mundo, que solamente Jesucristo lo llena. Solamente Jesucristo lo llena. Entonces dice Santiago, aunque estén en problema, tengan gozo. Es que se puede, porque no depende de lo material, no depende de lo humano, depende de Dios. Ese gozo que nosotros necesitamos proviene de lo espiritual. Así es. En este versículo no dice si es que llegas a tener todo tipo de prueba, sino que dice cuando estén en. Y yo quiero que usted calcule lo que estamos hablando. El versículo en ningún momento dice si es que llegan a tener todo tipo de prueba, no. Cuando estén, o sea, cuando les toque estar en diversas pruebas. Amado hermano, las dificultades de la vida son inevitables y forzosas. Las dificultades de la vida son inevitables. En ese caso, Santiago nos está diciendo algo muy importante. Y es bueno saber que Santiago no se refiere a las consecuencias que han sido provocadas por nuestra necedad. Está hablando, las pruebas autoinfligidas serán tratadas de otra manera. Ahora, todos nosotros tendremos todo tipo de prueba. ¿Ok? La palabra prueba, periamnos, la palabra puede referirse a una prueba externa o a una seducción interna a pecar, como una tentación. Entonces, el contexto indica el primer sentido, examen. Examen de nuestra fe a través de diversas pruebas. No solamente de persecución religiosa, sino de pobreza, ser explotado por los ricos, embargo del salario, juicios injustos en la corte, abusos verbales, enfermedad, pérdida y desacuerdos. Todos estos son discutidos en este libro de Santiago. Hermano, por eso se necesita confiar y valorar la perspectiva de Dios, la cual nunca vamos a entender a cabalidad, con el fin de considerar estas experiencias como gozo. La amargura es un síntoma de tener pensamientos no bíblicos. Cuando estamos llenos de amargura, llenos de desánimo, necesitamos poner nuestra mente y evaluarlo. Necesitamos poner nuestra perspectiva correcta en cuanto a las pruebas. ¿Provienen de Dios para nuestro beneficio? ¿La actitud mía ante la prueba determina cómo reaccionaré? Yo quiero que leamos a 3 de Juan 4. Ya estoy concluyendo este comentario para que estemos orando juntos. 3 de Juan 4. Aquí vemos algo muy importante
y yo quiero valorarlo contigo. Dice Juan, corrijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso lo está diciendo Juan al anciano Gallo en su tercera carta. Dice, o sea, ¿qué satisfacción produce en el corazón de los padres cuando los hijos obedecen con una actitud correcta? Entonces el apóstol Juan en esta carta tercera menciona el gozo que siente él por saber que sus hijos andan en la verdad. O sea, la palabra niños es un término afectuoso dirigido por un maestro a sus discípulos bajo circunstancias que demandan una interpelación tierna. Es indiscutible que Juan sentía un afecto profundo por aquellos que consideraba hijos suyos en la fe. Ahora la pregunta es, ¿sentimos gozo cuando sabemos que aquellos que son creyentes andan en la verdad de la palabra de Dios? Debemos sentir gozo. Yo siento gozo como pastor cuando un hermano me dice, pastor, estoy orando. Cuando un hermano me dice, pastor, deme la llave de la iglesia que voy a orar, voy a intimar con Dios. Ay, pero cuando tuve un hermano que se está congregando, eso te da gozo, te da alegría. Pero cuánto dolor te da cuando tuve un hermanito que no se congrega. Porque nos produce gozo cuando alguien está buscando del Señor. Primera Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amados hermanos, Pedro en este pasaje deja ver que hay gozo en el corazón de creyente que ama al Señor Jesús, aún a pesar de que no lo ha visto cara a cara. O sea, conocer a Jesucristo profundamente a través de la palabra de Dios me lleva a amarle más y por consecuencia me lleva a tener gozo. ¿Qué cosas o personas nos trae más gozo que el Señor mismo, hermano? Por eso decide amar a Jesucristo aún más cada día, porque amar a Cristo te produce gozo. Segunda Corintios capítulo 8 versículo 2. Aquí encontramos algo muy interesante. Y atención a aquellos que están en depresión, que son cristianos y están en depresión. Yo no te voy a juzgar por eso, pero aprovecha esta palabra que Dios te ha dado. Segunda Corintios 8. Aquí vemos algo muy bueno de la sagrada palabra de verdad. 8 verso 2, que dice de la siguiente manera, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sin duda alguna, el contexto del pasaje de este nos deja ver que un grupo de iglesias le pidieron a Pablo participar en la ofrenda para hermanos que estaban pasando necesidad. En el versículo 2 aclara que la participación en esta obra produjo en ellos gozo abundante, aún a pesar de que eran hermanos que no tenían grandes posesiones. Y aquí podemos ver que el gozo no está ligado con cuánto doy, sino que lo que doy es para ser partícipe de la bendición de Dios para otros. Amado hermano, amado, en esta hora, quiero invitarte en el nombre de Jesús a que tengas pendiente esto. Es muy dado dentro del área evangélica y dentro de cualquier área de la vida escuchar personas decir, tengo tristeza, estoy en depresión. El cristiano, es muy dado dentro del área cristiana oír gente desanimada hoy, animada mañana. Pero muchas veces tú lo ves saltando y brincando en la iglesia lleno de la unción. Es que no funciona así, papá. Si tienes el Espíritu Santo, verdaderamente va a haber gozo. Si tienes el Espíritu Santo, verdaderamente va a haber gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Vuelvo y reitero, comprar un carro no te da gozo.
comprar una jipeta, un viaje, eso te da alegría y la gente lo confunde con gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, que no es por cosas, por circunstancia, sino que depende de la presencia constante del Señor. Tú ves a gente que arropan una depresión. Mire, hermano, para usted caer en una depresión, viene una muerte espiritual antes de. Usted deja de orar, deja de congregarse, no te importa nada. Y tú ya tú te entregas a eso. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, usted se pone bonito, usted se arregla. Dios no vino a palatrar a la gente, a ponerlo peor. El Señor te pone activo. El Señor te activa. El Señor a través de su Espíritu Santo, te pone ese deseo de tú verte bien dentro de lo que cabe. Eso de usted quererse verse mal, eso no viene de Dios. El diablo que pone a la gente horrible y desaliñado y feo. Pero Dios a través de su Espíritu Santo embellece a quien lo tiene. Por eso es importante que nosotros analicemos si es lleno de emociones que estamos o es lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, va a haber un fruto en nosotros. Y le digo algo con todo el alma: las toronjas no dan cereza, ni los cocos dan mango. Sea sabio y entienda lo que yo le estoy diciendo de parte de Dios. Sea sabio y entienda lo que yo le estoy diciendo de parte del Señor. Amado hermano, ¿qué tú has entendido del gozo? ¿Que es producido por un cumpleaños, por una fiesta? No. Si fuera así, Santiago no dijera: cuando te encuentren diversas pruebas, cuando te lleguen la prueba, gózate. Santiago lo está diciendo porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu, tú no puedes andar bravuconeando. Tú ves toda esta gente que lo que viven incómodo en la iglesia. Hay gente que tú lo ves que salen guapos de la iglesia con el pastor, guapos de la iglesia con los líderes. Si el ujier le dice siéntese allí, se ponen guapos. Si le dicen no, eso no va así, se enojan. Usted tiene que revisarse a ver de qué que usted está lleno. De Dios no es, hermano. Porque los mangos no dan coco. Hay gente que tú lo ves que no, yo soy del Señor, yo tengo la unción. Entonces viven llenos de ira por dentro, viven llenos de enojo, todo el tiempo viven llenos de enojo. No, el Espíritu Santo te va a producir gozo. Usted me va a brincar y me va a danzar en la iglesia lleno de la unción. Pero cuando alguien me lo pise por ahí, o cuando alguien me lo trate mal, o cuando alguien me lo critique, usted va a demostrar otra vez que está lleno de la unción, actuando con calma y con templanza. Hay gente que si se dan cuenta que dijeron algo de ellos, se le mete el diablo y hay que dejarle el lugar. Hermano, se lo digo, hay gente en lugares de sus trabajos, en sus casas, que parece que están llenos de todo, menos del Espíritu Santo, porque sus actitudes demuestran que no tienen ningún gozo. El Espíritu Santo produce gozo, pero no es cuando todo está bien, es aún en medio del problema. Tú vas a fluir como un hombre templado, como una mujer templada, como un ser humano lleno de Dios, Mira, hay gente que yo he visto que dice: mira, no me hable, que fulano me hizo incomodar y estoy que con cualquiera me lo disquito. Eso no es del Espíritu Santo. Yo lo siento por usted. Lo siento, pero eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios, hermano. Eso da carne por todos lados, pero Espíritu Santo no. Hay gente que se enoja con una persona y luego cuando salen de ahí todo el mundo paga. Pero ¿y dónde está el Espíritu Santo en tu vida, papá? Entonces, mira, el Espíritu Santo te calma. El Espíritu Santo, cuando se te empieza a subir esa rabia, que tú lo que quieres es arrancarle la cabeza al otro, el fruto del Espíritu se manifiesta en gozo en tu vida. Señores, hemos aprendido y hemos creído que el Espíritu Santo dame brincar, saltar y hablar en lengua. El Espíritu Santo es una vida práctica, llena de frutos, pero que demuestren que es el Espíritu, no que hay otra cosa en nosotros. Porque vuelvo y digo, las toronjas no dan cerezas. Entonces debemos evaluar y retornar a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando mi papá murió, y con esto concluyo, una persona no se dio cuenta y me llama muy triste.
Y yo soy el único hijo varón y tenía que estar en todo, en muchas cosas. Y de repente recibo una llamada de una persona que no me acuerdo el nombre, porque ese teléfono sonó bastante en esa ocasión. Y pero me entró una llamada. Me acuerdo yo que estaba al lado, porque en esa funeraria había como un parqueo al lado. Yo estaba en el parqueo y me llamó alguien que estaba triste, que estaba mal, que estaba en angustia. Señores, y esa persona, yo empecé a darle palabra. Yo que necesitaba palabra en ese momento y consuelo, que estaba destruido. Y empecé a darle palabra. Bueno, y colgamos. Luego esa persona me llama y me dice, hermano, perdóneme. Le digo, ¿y por qué tú quieres que yo te perdone? Porque yo lo llamé en un momento inoportuno. Me dijo, luego yo me di cuenta que yo lo llamé a usted justo el día que su papá había muerto, pidiéndole un consejo y una palabra de fortaleza. Y yo la llamé, le dije, me dice, fui inoportuna, me dice. Le digo, pero tranquila, no hay problema, no te angusties por eso, le dije yo. Y la persona me dijo, pastor, ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo usted, estando en esa situación, cuando yo lo llamé, empezó a darme palabras? Porque lo que usted me dijo fue como un bálsamo a mi corazón. Y usted ni siquiera me dijo que me aguantara, que estaba en la funeraria con su papá fallecido. ¿Cómo usted hizo eso? En ese momento, hermano, yo ni siquiera sé cómo lo hice. ¿Tú sabes quién me ayudó a fluir para esa vida que me llamó? El Espíritu Santo. Porque no depende, vuelvo y reitero, de la circunstancia. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a fluir en cualquier momento y a veces ni cuenta se va a dar. Créeme que si tú me preguntas cómo se llama esa persona y lo que yo le dije, yo ni sé qué fue lo que yo le dije. Yo sí sé que yo no le hablé de papá, de que se había muerto. No, yo no le hablé de eso. Yo no le salí con melancolía ni con llanto. No, yo empecé a darle palabra. Dice esa persona que yo no me acuerdo de eso. Solamente me llegó a mi memoria cuando esa persona me llamó. ¿Y qué me hace a mí entender eso? Que fue Dios. Pude fluir. El Espíritu Santo te hace fluir. ¿Cómo le pude yo dar palabras motivacionales a esa persona cuando el que estaba en el suelo era yo? Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aun cuando estamos en deuda, aun cuando se muere alguien, cuando estamos en prueba. El Espíritu Santo no solo es para saltar y brincar, es el paracleto que está a nuestro lado y el fruto está en nosotros, está ahí. Por eso en esta hora yo te invito a intimar con el Señor. Si tú solamente eres de los que tiene una relación con Dios, cuando va a la iglesia y oye la tambora, la güira, la guitarra y la batería, y eso es lo único, y ahí tú tienes que revisar eso, porque no está bien. Hay gente que se prende nada más cuando están en la iglesia. Usted tiene que revisar eso. Cuando el marido suyo la empiece a maldecir, la empiece a odiar, y el vecino, préndase ahí de esa manera también, dando amor, fluyendo con templanza. Cuando alguien te quiere a ti sacar de tu casilla, préndete ahí también, como te prende en la iglesia. Y si te están maldiciendo, préndete. Y si te dicen te odio, di, y yo te amo en Cristo. Porque de esa manera también tenemos que aprender a aprendernos. Vamos a meditar esto un día como hoy. Y vamos a entender lo que Dios a través de su Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. El gozo del Señor es un fruto, es el fruto del Espíritu. Gozo. Son varios que podemos descifrar más. El fruto del Espíritu es amor, que hablamos del amor, y hoy hablé del gozo. Más adelante hablaré del siguiente, si Dios me lo permite. Oremos. Padre, gracias con toda el alma y todo el corazón, porque nosotros podemos contar contigo en todo momento. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque el Paracleto está a nuestro lado. Gracias porque podemos contar con tu poderosa mano, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo esté siempre en nosotros, fruto del Espíritu.